Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy los voy a llevar a la exposición de Van Gogh, una experiencia inmersiva. Esta es la primera vez que traen esta exposición a Nicaragua, así que es un tanto así como histórico lo que vamos a ver, porque no sé si la van a volver a traer. Ha habido mucha controversia alrededor de la exposición porque mucha gente dice que no es muy buena. La verdad, esta sería la segunda vez que yo voy a una exposición de Van Gogh, así que tengo ahí mi experiencia de una exposición de Van Gogh bien bonita, porque la de Panamá en realidad me dejó, anonadada, fue muy bonito. Entonces sí tengo unas expectativas muy altas con respecto a la de Nicaragua, que no sé si realmente se van a cumplir. Entonces el día de hoy literal les voy a soltar toda la sopa para ver si realmente vale la pena gastar su dinero para venir a la exposición, o si mejor se quedan en su casa y miran un video de YouTube o miran las obras de Van Gogh con el Google Images, ¿ok? Una cosa que tienen que tomar en cuenta, que realmente nadie lo ha dicho, yo no lo sabía, tenés que pagar el parqueo. Así que si venís en carro, tenés que pagar 50 córdobas, que podés pagarlo con tarjeta o en efectivo, para que lo tengan en cuenta. Y por el amor a Jesucristo, no se vengan de tacón, porque esto es pura tierra y se van a quedar pegadas ahí en algún lado, ¿verdad? Así que démosle pues. A diferencia de la de Panamá, esta tiene un área de espera donde tienen música viva, tienen como un barcito, lo tienen allá al fondo, pareciera, por allá. Bueno, esta parte de acá sí tiene una diferencia a la de Panamá, porque acá tenés a Juan Carlos que te cuenta la vida de cosa que me parece bastante nice. Estamos viendo la manera en la que arreglaron el cuartito. Pareciera como que está dentro de una caja. Lo que sí, la música de fondo, que estoy segurísima que la pueden escuchar, va como que le mata el feeling ahí, pero está bonito.
esto está diferente, porque cuando entras a la de Panamá no te dice qué es lo que vas a ver en cada capítulo, sino que solo vas, te sentás y ves todo el parque. ¿Qué sucede? Pensaría que van a ser iguales, pero les dejaré saber una vez que entremos ahí. 14 capítulos, ¿no? Luego que pasan esta parte de aquí donde están las pinturas, pueden entrar al jardín de los girasoles. Está así como bastante psicodélico el tema de los girasoles ahí, te puedes tomar fotos. Parecía como un espejo, una caja como de caleidoscopio, una cosa así. Pero básicamente tenés que esperar. Luego que salís de ahí, pasas al cuarto donde está la parte inmersiva de la exposición. Y básicamente tenés que esperar a que termine los capítulos para vos entrar al siguiente. Si entras ya comenzado, no te podés quedar para ver los capítulos anteriores, lo cual era completamente distinto en Panamá, porque en Panamá vos podías entrar independientemente que ya estuviera comenzada, y luego te quedabas más tiempo viendo la parte que te faltó, o te quedabas completamente otra vez a ver todo de inicio a fin. Entonces no sé realmente por qué lo hicieron así acá. La Gabrielka tiene la teoría que es por el espacio reducido, que si dejan entrar a todo mundo pues se va a poner demasiado lleno, pero no estoy muy convencida. Entonces, porque no he visto bien qué tan reducido es el espacio, habría que ver, y si me convencen pues les dejo saber, pero por el momento eso me parece un poquito así como, o sea, ya saben, no sé. Voy a pretender que me dijo que sí. Pero sí, vamos a ver. Sí, dice que sí. Entonces, bueno, vamos a ver. So far so good, como dicen. Uy. Bueno, ya salimos de la parte inmersiva de la exhibición. Si me preguntan, hay muchas diferencias. Si me baso con mi experiencia en Beyond Van Gogh, que la viví en Panamá, prácticamente el lugar donde era la parte inmersiva de la exhibición era muchísimo más grande. Habían parales que eran prácticamente paredes en vez de parales, donde vos podías ver las proyecciones. El piso, si ustedes se fijan, el piso es como un rompecabezas. Lo tengo acá y va como uniéndose y uniéndose, y eso a la hora que ustedes están viendo las imágenes moverse, las obras moverse, se mira completamente distinto acá, porque estas ranuritas que tiene el piso como que le matan un poco el efecto de que algo se está moviendo. Allá literalmente en Panamá
vos mirabas el piso y te mareabas porque sentías que todo se estaba moviendo. Acá, si ustedes se pueden fijar en el video, prácticamente ibas pasando de una obra a la otra, mientras que allá como que la obra, tenías por ejemplo los girasoles y entonces los girasoles comenzaban a perder los pétalos de la flor y entonces como que se movía todo, todos los pétalos, como que si había un ventarrón, una cosa así, y venía la siguiente obra y se iba armando, pero no armando en el sentido de que aquí está la foto y listo, sino que como que venía el trazo y el otro trazo y el otro trazo, hasta que armabas lo que era la siguiente obra de Van Gogh. Entonces acá en el tema de las transiciones de la obra, de los efectos que tenían la obra, era muchísimo más simple de lo que se vivía en Panamá en Beyond Van Gogh, por ejemplo. En esa parte de ahí es donde veo la mayor diferencia. Obviamente la parte del piso que les digo también hace mucha diferencia porque desde que vos ponías el pie ya para entrar a la sala del sueño inmersivo, te mareabas, o sea, vos mirabas el piso y te mareabas en facto. Entonces, y sí, el lugar era mucho más alto, entonces, o sea, mirabas las cosas inmensas, pues, y a la hora que vos te tomabas la foto con las obras atrás, no se creaba una sombra, que acá sí se crea una sombra, entonces, cuando vos te tomabas la foto parecía que vos estabas adentro del cuadro. Igual tenían sillas que eran rústicas, eran como benches, como banquitas de madera, o sino que llevaban el respaldar, igual de madera, y entonces como estaban a una distancia considerable, cuando vos te tomabas la foto parecía igual que estabas adentro del cuadro. Entonces hay ciertos detalles donde obviamente si la viviste en Panamá, vos la ves aquí y se mira distinto, pero no es que esté feo, para nada. Para mí yo creo que los $23 sí valían la pena, te enseñan mucho la manera desde que entras, te enseñan mucho sobre la vida de Van Gogh, sobre su obra, tienen ciertas cosas que son completamente distintas a lo que fue Beyond Van Gogh en Panamá, pero yo siento que sí estuvo bien. Esos parales que tienen ahí están espantosos porque obviamente ya te quita como el feeling de que tenés las obras y se están moviendo y no sé qué, y nunca cambian de color, obviamente, porque están ahí, son plateadas y nunca las dejas de ver, pero quitando esos detallitos, yo lo miro bien. Sí es cierto que hay alguna esquina donde la proyección se corta y te queda una franja negra, eso en Panamá jamás ni nunca pasó, pero no es como que, ay Dios mío, no vale la pena y es espantoso. Pues no entiendo realmente por qué mucha gente dijo de que la exhibición era una basura, pero realmente sí vale la pena y sí está bonito. Tiene algunos efectos bien bonitos. En la de Panamá las palabras se iban escribiendo como que si alguien lo estaba escribiendo en la pared. Hay algunos pensamientos de él, pues, de repente, y obviamente tener un espacio muchísimo más grande, muchísimo más alto, te da otra experiencia. Pues yo creo que si llega la exhibición donde ustedes, creo que deberían de checarla. O sea, esta exhibición tiene desde el 2017 dándole vuelta al mundo, hay en Europa, hay en América, hay en Asia, entonces cada una debe tener su toque porque depende mucho del lugar donde hacen la exhibición. Entonces pues en general, si están acá en Nicaragua, si tienen chance, yo creo que deberían de visitarla. Realmente olvídense de lo que vieron en TikTok, olvídense de lo que vieron en el Facebook o en el Instagram, vengan con una mente abierta y vayan y lo vean. O sea, obviamente para alguien que ya ha vivido otra exhibición, lo ves con otros ojos, pero no le quita lo bonito, porque la verdad sí estaba bonito. Tal vez la calidad de la imagen la mirás distinta y todo lo demás, pero no es como que sea mala. Entonces pues espero que este video les sirva un poquito, si es que lo llegan a ver, para animarse a venir a la exhibición. Ya cuando entras a esta parte de la exhibición, ya no escuchas el party de allá afuera, lo cual es divino. Entonces ya te sentís como más en onda, ya como que te asentás en lo que está. Entonces pues, sí, a pesar de las cositas malas que les mencioné en algún momento del video, vale la pena. Así que espero que les sirva mucho el video. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like,
suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.